Bienvenidos al Archivero del Misterio. Aquí guardamos las historias que pocos quieren recordar. Las que duelen. Las que marcan. Las que la mayoría prefiere dejar en el olvido. Hoy abrimos uno de los expedientes más graves y perturbadores de la historia criminal argentina, un niño de 12 años. Vendiendo estampitas en un pueblo del interior. Desaparecido en una tarde cualquiera. Encontrado 2 días después, con signos de una violencia extrema, según la sentencia judicial, agresiones sexuales graves y reiteradas, lesiones de extrema crueldad, heridas incompatibles con la vida y mutilaciones severas en distintas partes del cuerpo. Fue considerado el primer caso con características rituales probado en Argentina, pero ¿fue solo la acción de un grupo aislado? ¿O había algo mucho más grande detrás? Quédate. Esto recién comienza. Primero hay que entender dónde y cuándo ocurrió esto. Corrientes está en el noreste argentino, haciendo límite con Paraguay y Brasil. Es la provincia del chamamé, del carnaval, de los esteros, pero también de una pobreza muy profunda. En 2006 Argentina todavía arrastraba las consecuencias de la crisis del 2001. Devaluación brutal, desempleo altísimo, pobreza que superó el 50% en muchas regiones. Y en el noreste la situación era todavía más dura. En Mercedes, chicos de 10, 11 y 12 años salían a trabajar porque en sus casas no entraba casi nada. Ramón Ignacio González, conocido como Monao Ramoncito, era uno de ellos. Vendía estampitas religiosas en la terminal, llevaba valijas, hacía cualquier changa para ayudar a su familia, en ese contexto de necesidad extrema. En ese contexto de necesidad extrema, aparecieron personas que ofrecían dinero rápido, comida, un lugar donde pasar la noche, a cambio de confianza. Y ahí aparece la Umbanda. La Umbanda es una religión de origen afro-brasileño, con influencias del catolicismo y el espiritismo. Se trabaja con entidades, guías, ofrendas, y en la zona de frontera es muy practicada, generalmente con fe sincera. Pero cuando la desesperación es muy grande, algunos grupos comienzan a mezclar esas creencias con prácticas de magia negra, culto a San la Muerte y elementos mucho más oscuros. Y así se crea un terreno muy peligroso. Ramoncito fue visto por última vez cerca de la terminal de Mercedes, ofreciendo sus estampitas. Alguien lo convenció de ir a una vivienda. Le ofrecieron alimento, dinero, un lugar donde quedarse esa noche. El niño aceptó. Esa misma noche ocurrieron los hechos que la justicia calificó como de extrema crueldad. Según la causa y los informes periciales, la víctima fue sometida a agresiones sexuales múltiples. Sufrió maltrato físico prolongado y severo, presentó lesiones penetrantes de extrema gravedad, tuvo heridas letales en la zona cervical, el cuerpo mostró mutilaciones importantes en distintas áreas. Los peritos interpretaron que estos actos tenían características rituales. El cuerpo fue dejado en un cruce de vías y calle. Un lugar con significado simbólico según las creencias de los involucrados. 10 personas fueron condenadas a prisión perpetua. Yolanda Ventura, Esteban Escalante, Jorge Alegre, Claudio González y otros. Formaban un grupo que combinaba prácticas de umbanda deformadas, culto a San la Muerte y otros elementos de carácter esotérico extremo. También se comprobó que participaban en narcotráfico y explotación, y aquí hay un punto muy doloroso que hay que mencionar. En los meses y años posteriores al crimen, una fotografía del cuerpo se viralizó de forma salvaje. En esa época, 2006 y 2007, circulaba por cadenas de correo, foros y mensajes entre celulares. Esa difusión fue una falta de respeto gravísima hacia Ramoncito, hacia su familia y hacia cualquier ser humano. ¿No es curiosidad? ¿No es investigación? Es revictimizar a un niño que ya sufrió lo indecible y causar un daño adicional a sus seres queridos. En este canal nunca vamos a mostrar ni reproducir ese tipo de imágenes. No las buscamos, no las compartimos, no las describimos con morbo. El respeto por la víctima y por su memoria está por encima de cualquier reproducción o clic. Si alguna vez te llega ese tipo de contenido, bórralo. Denúncialo. No lo hagas circular.
Existen varias líneas que mucha gente considera que no fueron investigadas a fondo. El grupo de 10 personas habría sido solo la parte operativa. Testigos y personas cercanas al caso señalaron que detrás podrían haber existido personas con poder económico y político que financiaban o protegían estas actividades. El líder principal nunca fue identificado. Se habló siempre de una figura de mayor jerarquía que habría encargado o pagado por el acto, pero nunca fue localizada ni procesada. Hubo demoras importantes, testimonios que cambiaron bajo presión, y elementos de prueba que no se preservaron adecuadamente. Muchos creen que se cerró el caso con rapidez para evitar salpicar nombres de peso. Se ha mencionado en distintas versiones que podrían haber existido otros casos similares antes, y que la estructura continuó funcionando después, aprovechando la vulnerabilidad de la zona. ¿Son solo especulaciones? ¿O realmente quedaron cabos sueltos? Cada uno sacará sus conclusiones. Diez personas condenadas a prisión perpetua. Esa fue la resolución judicial, pero Ramoncito no fue solo víctima de un grupo con creencias extremas. Fue víctima también de la pobreza extrema, de la falta de oportunidades, de un sistema que dejó a muchos niños desprotegidos después de la crisis del 2001. En el Archivero del Misterio contamos estas historias para que no se olviden. Para que tengan voz. Para que sirvan de recordatorio, si este caso te conmovió. Deja en los comentarios qué pensás. ¿Crees que quedó algo sin investigar? ¿Conocías este expediente? ¿Qué opinas de la difusión de imágenes de víctimas? Un me gusta si crees que Ramoncito merece ser recordado con respeto. Suscríbete y activa la campanita. Porque este archivero guarda muchas historias más, y contame abajo, ¿qué parte te generó más dudas o reflexión? ¿Te leo con atención? Gracias por llegar hasta el final. Cuidemos a los más chicos. Siempre.